perfecto. Excelente, excelente día. Es un gusto estar con sus mercedes, estimados hermanos en Holística. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es la resiliencia y es saliendo de nuestra zona de confort. Entonces, bien ligados y buen día, maestro Jaime. Buen día, maestra Lafia, un buen día con todos. Es un gusto reunirnos en torno a un tema tan interesante como es la resiliencia, el salir de no solo de la zona de confort, sino también de circunstancias difíciles en la vida a la que todos estamos sometidos, todos los seres humanos, por el hecho de vivir en estos mundos tan alejados de Dios, de la verdad, ¿no? Basta ver eh, dar un breve vistazo de lo que nos rodea y vamos a encontrar una serie de situaciones difíciles que nos afectan también a nuestra vida, puesto que no somos seres aislados ni separados de todo lo que nos rodea. Somos porcel de esta gran realidad que nos, que nos rodea, sí, y que podemos también ser eh, estar sometidos a muchas circunstancias difíciles, como ya vamos a ver en estos conciertos. Hay una frase muy interesante que dice, a veces tocar fondo es una maravillosa oportunidad para rehacer tu vida. Y es la verdad, solamente en momentos de crisis y situaciones muy fuertes se nos da la oportunidad de que podamos encontrar como una salida que no se veía, pero que es esa lucecita que nos brinda la iluminación para salir avante y encontrar una gran cantidad de cosas grandes que nos ayudarían a estar mejor. Entonces, a veces nos toca tocar fondo para poder surgir con más fortaleza y rehacer nuestra existencia. Resiliencia es la capacidad de resistir esos embates de la vida que se dan a todos los niveles, a un nivel familiar, a un nivel económico. A veces nos sentimos endeudados y parece que nunca vamos a salir de eso. A veces estamos sin traalto o nos han despedido injustamente de un traalto y esa situación hace que nos sintamos impotentes de cómo solventar esas situaciones. Hay a veces a nivel religioso también se dan esas situaciones, a nivel político, a nivel social, en todos los niveles de la vida humana se dan situaciones ahogantes, asfixiantes, en que parece que no existiera salida. Sin embargo, la resiliencia es precisamente resistir a esos embates de la vida, salir de ellos, tener esa fortaleza para salir, la sabiduría para salir de ellos, aprender de todo lo que nos sucede en esos conciertos y reconstruir una vida mejor que la de antes. Si es esa capacidad que nosotros tenemos para adaptarnos a las situaciones adversas que se nos están presentando, pero nos adaptaríamos con una forma bastante positiva. Por ejemplo, la palabra resiliencia viene del término latín que es resilio, que es volver atrás, o sea, es volver a tomar un impulso para salir de un salto de la situación en la que estamos. Yo sé que absolutamente todos hemos pasado por situaciones muy fuertes, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista familiar, laboral, a nivel de relación de pareja, pero dentro de nos está la habilidad o esa capacidad para adaptarnos a situaciones y salir, o sea, como les decía en la frase, o sea, a veces nos toca tocar ese fondo para poder desde abajo salir con más fortaleza, dando ese salto como en la historia de la ranita que sale del pozo, entonces dando ese salto así con fuerza para poder coger la vida con más valentía y con más sabiduría, Jamel, porque es que esto nos da la sabiduría de poder enfrentar las cosas y ayudar a otros como nos ayudamos nos mismos. En el templo vegetal Sacro Aquarius, el maestro nos ha enseñado que precisamente estos momentos más difíciles en que se dan procesos eh, que no son fáciles de asumir,
son los mosiertos en que se convierten en un peldaño para dar un salto evolutivo en nuestra vida, ¿no? Si no fuera por esos mosiertos angustiosos que pasamos, pues nuestra vida sería casi digamos, un, estar como en los mundos donde hay vacaciones y todo eso. ¿Cómo se llaman esos mundos? Ah, los Los nirvanas. nirvanas, ¿no? Los nirvanas son espacios donde el ser humano puede estar con tranquilidad, pero no crece, o No sea, no se avanza. supera, o sea, se encuadra y, y se decepciona de la vida, ¿no? A la final de todo. Entonces, salir de esto es importantísimo para poder acercarnos a nuestros objetivos en la vida. Por ejemplo, cuando afrontamos la adversidad y la afrontamos con un éxito, nos está dando la oportunidad del triunfo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para ser resilientes, para tener como esa fortaleza y poder afrontar las situaciones que se nos presentan día a día? Porque es que son todos los días, o sea, esto no es de que simplemente hace un mes yo tuve una circunstancia fuerte y entonces pude lograrla, no, o sea, todos los días se nos presenta una cantidad de retos que tenemos que superar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer como para poder hacer eso? En primer lugar, una de las actividades que nos ayudan mucho a que podamos generar la resiliencia en nos es la práctica del ejercicio físico. Si sus mercedes y si sus mercedes pueden empezar a tener esa rutina de ejercicio físico en sus vidas, eso da la fortaleza corporal, mental, emocional para superar una gran cantidad de circunstancias. Por ejemplo, la práctica del Qigong, la práctica del Tai Chi, la práctica del yoga, la misma meditación activa que podamos hacer nosotros, nos ayuda y nos porta una riqueza inmensa para superar adversidades. No es lo mismo una persona que no hace ejercicio físico que otra persona que sí lo hace. ¿Por qué? Porque la que está haciendo ejercicio físico está despertando dentro de ella una gran cantidad de emociones completamente positivas. Se activan hormonas como la serotonina que ayuda a que se tenga la felicidad y la alegría. Entonces, esto nos da digamos, un margen más alto de poder superar adversidades. Entonces, el movimiento corporal es una de las principales claves que debemos de tener en cuenta para superar estas situaciones fuertes que se nos pueden presentar y así nos ayudaría a tener una mejor toma de decisiones. Así es, el resistir es una de las virtudes más grandes que pueda tener el ser humano, una de las mejores cualidades, ¿no? El aprender a resistir justamente en esos momentos difíciles. Incluso la palabra resiliencia también se aplica en la física, a la cualidad de ciertos metales que son sometidos a presiones muy fuertes que les tienden a deformar esos materiales, pero que luego vuelven a tomar la misma forma, o sea, vuelven a recuperar su misma forma. Esa capacidad de recuperarse después de estar sometido a esas tormentas de la vida es lo que se llama la resiliencia, ¿no? O sea, esa capacidad de volver no solo a ser los mismos, sino a ser mejores. Entonces, hay un ejemplo muy especial en donde muestra cómo hay digamos, un secreto para poder salir de esos estados fatales, podemos decir, de la vida, y es mantener siempre un porqué, un objetivo, ¿no? O sea, tener algo en la vida que nos anime a luchar y salir de cualquier situación difícil. Cuando tenemos ese algo, el por qué luchar, entonces uno tiene también la fuerza para salir de esas situaciones. Y eso nos da ejemplo un judío que se llamaba Víctor Frank, que fue un judío que estuvo en en los campos de concentración de Alemania. Y él utilizó mucho una frase de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que dice, quien tiene un para qué soporta un cualquier cómo, ¿no? Es decir, él estaba sometido
a torturas ¿Para qué? indecibles, o sea, un campo de concentración, uno no tiene idea de las cosas que pueden pasar los que se encuentran ahí sometidos, ¿no? Él escribe incluso un libro que se llama El hombre en busca de un sentido, o sea, un sentido a la vida. O sea, sí, él estaba sometido a todo como todos los judíos, pero muchos, viendo que no había salida, pues se dejaron, se enfermaron, se murieron, ¿no? Esa era hasta una forma de liberarse, pero él Quería vivir. hace un Eleocrón antes se había casado y amaba a su esposa, y todo el tiempo que estaba ahí era con la esperanza de volverse a encontrar con ella. Lo sentía a su lado en medio de las peores torturas, de las peores hambres, porque ahí se pasaba mucha hambre. En medio de todas esas torturas, él pensaba en ella, ¿no? Y eso le sostuvo. Y eso hizo que salga a la final, se acabó la guerra y salió de allí, pero encontró un por qué luchar en la vida. Si no tenemos un por qué luchar en la vida, es muy difícil soportar esos embates de la vida, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas importantes que tenemos que hacer siempre, aclarar algún objetivo en la vida cuando estamos en esas situaciones difíciles, así estemos en las peores deudas o con las peores enfermedades. En cualquier circunstancia hay que mantener siempre esa esperanza. Vuelve a decir la frasecita. La frase es de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. ¿Quién tiene un para qué? O sea, ¿para qué voy a luchar? Soporta un cualquier cómo, o sea, las circunstancias que ya no puede, digamos, cambiar, pues tiene que aceptarlas, pero sigue luchando porque tiene un objetivo. Súper interesante. O sea, y eso es algo que tenemos que aplicar a nuestra vida diaria porque como dice Hamel, se nos puede venir la casa encima, se pueden venir las deudas encima, se pueden ir las personas de este mundo y quedar solo, podemos tener las peores enfermedades y los peores dolores, pero si tenemos un objetivo por el cual luchar, nos paramos de eso. Y es la verdad, o sea, eso nos da la fortaleza de alcanzar el éxito en medio de la adversidad. Algo también que nos ayuda mucho para poder generar la resiliencia en nos es establecer y mantener unas buenas relaciones. O sea, no podemos aislarnos. Sabemos que lastimosamente en medio de crisis la gente tiende a ensimismarse, o sea, tiende a meterse dentro de su caparazón estilo tortuga y mejor dicho, no me toquen, no me hablen y aquí me morí. No, o sea, nosotros tenemos, por sí, el ser humano es un ser de vida social activa, o sea, tiene que vivir en comunidad, tiene que relacionarse. Entonces, tenemos que establecer y mantener relaciones, ya sea familiares, ya sea con nuestros amigos, antropogenios, o sea, no podemos estar aislados. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que tengamos un antropogenio, un amigo, un familiar que nos esté hablando, que nos esté motivando, que nos esté, por ejemplo, acompañando, eso nos va a ayudar también a salir de esas crisis que se puedan presentar emocional, física, hasta espiritualmente. Entonces, es bueno que empecemos a establecer y mantener relaciones con las demás personas. No seamos huraños, no estamos en ese tiempo, en ese instante, en el tiempo de ser ermitaños, de irnos a meter en las ermitas y quedarnos allá pues hasta el día que desencarnemos solos, no, o sea, vivamos en comunidad, ayudémonos nosotros mismos y eso es un llamado para todos, seamos darbitativos con nuestros hermanos, caritativos con nuestros hermanos y empecemos a mirar cómo se encuentra su merced, llamémoslo, seamos de verdad amigos, empecemos a fortalecer esos lazos de amistad, así nos encontremos al otro lado del charco, como dicen aquí en mi país coloquialmente. Entonces, empecemos a fortalecernos y empecemos a mantener y establecer buenas relaciones con nuestros semejantes. Así es, otra de las cosas muy importantes para salir de esas situaciones, porque cuando estamos en medio de esa tormenta, pensamos que eso va a continuar para siempre y no es así. O sea, tenemos que saber que todo pasa, ¿no? Todo pasa. O
O sea, nada es eterno, nada es eterno. O sea, son cosas que pasan y no solo nos pasan a nos, pasan a mucha gente, ¿no? O sea, no es que a veces nos sentimos víctimas y decimos, ¿por qué a mí? Pero ¿por qué a mí? Entonces alguien dice que uno debe preguntar más bien, ¿por qué no a mí? Si a todos otros, si a muchos les pasa, ¿por qué no a mí me puede pasar? ¿No? Entonces, aceptar, es aceptación y es el principio de una forma de salir de esas situaciones difíciles. Saber que no estamos solos en esa lucha, que hay mucha gente que está luchando también por salir de esas situaciones, ¿no? Entonces, saber que después de la noche viene el día, después de la oscuridad viene una gran luz. Y eso tiene que convertirse, tenemos que transformarlo en una esperanza, ¿no? Porque si no tenemos esa esperanza, entonces dejamos de luchar. Y la esperanza se basa en eso, de que todo está sometido al tiempo, todo va cambiando, todo va pasando. Y así, alguna vez el maestro Samuel Aumbeor en uno de sus enseñanzas decía que uno comete un error y enseguida como que se autocondena, ¿no? Y él decía, hay que pensar que después de 10 holocrones nadie se va a acordar de ese error, ¿no? Tomar esa actitud, después de 10 holocrones nadie va a pensar de que yo me equivoqué en tal cosa, no. Y si tenemos esa actitud, pues pasará enseguida. O sea, tenemos la capacidad de salir más rápido de esas situaciones. Es importante también aceptar los cambios en nuestra vida, o sea, todo cambia, o sea, no podemos quedarnos a algo completamente lineal, o sea, tenemos que generar cambios en nuestra existencia todos los días. Por ejemplo, si se sufre de enfermedades tan fuertes, como por ejemplo lo que hablaba ahorita nuestro antropógeno, que la artrosis, que son dolores bastante fuertes en el cuerpo, o la artritis, o por ejemplo un cáncer, pues que ya a veces cuando diagnostican un cáncer o que diagnostican, por ejemplo, esta clase de enfermedades que ya son de por vida, porque lastimosamente cuando se sufre de artrosis o de artritis, pues los médicos lo único que dicen, no, pues ya, tranquilamente, usted muere con eso, no hay nada más que hacer, o sea, eso le dicen, no tiene nada más que hacer, solamente le dan paliativos para que puedan menguar el dolor, pero el resto no se va a curar. Y lastimosamente con gente que sufre de cáncer o que sufren, por ejemplo, de una enfermedad tan fuerte como el Alzheimer, pues también le dicen, usted no se va a curar, o sea, ya, mejor dicho, resígnese. No nos podemos resignar, nosotros tenemos que aceptar los cambios en nuestra vida. O sea, sí, nos diagnosticaron una enfermedad muy fuerte, pero entonces ese es un cambio que tenemos que hacer. O sea, nos toca empezar a modificar también nuestra actitud mental, emocional y nuestra actitud física. Y eso se hace teniendo una mente completamente abierta. Como decía James, no somos los únicos a los que les pasa esto. Hay mucha gente en el mundo que está sufriendo de cáncer, hay mucha gente en el mundo que está sufriendo de Alzheimer, hay mucha gente que está sufriendo de artrosis, hay mucha gente que está sufriendo también de artritis y una gran cantidad de enfermedades terribles, pues que la verdad nosotros somos hasta privilegiados porque nos podemos levantar de nuestra cama, podemos movernos y podemos ver el día. Entonces, aceptemos los cambios. Se nos presentó este cambio en la vida que modifica nuestra existencia porque aparece una enfermedad. Entonces, es un cambio que tenemos que aceptar, más también tenemos que empezar a modificar. Listo, se presenta esto, pero también modifiquémoslo con esto. Busquemos actitudes positivas que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida para que así de esta forma pues podamos disfrutarla. Y eso es con los aspectos positivos que veamos. Entonces, aceptar los cambios, aceptar las circunstancias, nos van a ayudar a que podamos ser como el agua, que el agua tranquilamente en cualquier menaje, en cualquier lugar se puede, pues, ella adaptar. Entonces, adaptémonos, modifiquémonos y aceptemos, pero también empecemos a cambiar actitudes para estar mejor en mejores circunstancias. Así es, hay que recordar que todo, absolutamente todo, está sometido a leyes. Todo lo que nos pasa son porque hay leyes que están
digamos, manejando nuestra vida, ¿no? De pronto cometimos algún error, pero también sabemos que podemos negociar, podemos solacelar cualquier circunstancia por la que estemos pasando. O sea, eh, digamos, resignarse a esa situación es lo peor que puede pasarnos. Por eso hay que buscar mecanismos para solacelar. ¿Y cuál es la mejor forma de solacelar? Hacer el bien. Buscar formas, ya por ejemplo, dentro del taoísmo, buscar formas de ayudar a los demás, que los demás conozcan también un mejor estilo de vida. Esta es una de las mejores formas de solacelar las diversas situaciones difíciles que estamos pasando en nuestra vida, ¿no? Y tenemos el cómo. Son cosas muy sencillas, muy fáciles, enseñar a comer a los demás, enseñar hábitos saludables, todo ese tipo de cosas. No menestemos hablar del protocosmos cósmico del cosmos para ayudar a los demás, ni saber todos los misterios recónditos del universo, no. O sea, simplemente saber las cosas que nos hacen felices cada día, que nos hacen saludables cada día, todo eso podemos compartir con los demás y es una forma y la mejor forma de solacelar los karmas que a veces se, se muestran en los accidentes, en la salud, en el sufrimiento en general. Entonces, tenemos, gratísimas a la doctrina, gratísimas a Dios, formas de ir saliendo mucho más rápido de esas circunstancias que afectan a la vida. Hay algo muy interesante que también nos va a ayudar mucho a que pues mejoremos mucho nuestra resiliencia y es la práctica de la gratitud. O sea, nos tenemos que enfocarnos en esas cosas positivas, dejar esas cosas negativas y agradecer. O sea, yo siempre lo he dicho y la verdad yo lo practico todos los días desde que conocí esta práctica de la gratitud. Es hacer un diario de la gratitud. ¿Y cómo se hace el diario de la gratitud? Su merced simplemente va a conseguir una libreta bonita, que su merced le parezca bonito, un cuaderno bonito, una libreta bonita. Y ahí todos los días va a escribir como mínimo 5 cosas por las cuales va a agradecerle a Dios que pasaron en ese día. Por ejemplo, yo le agradezco a Dios por mi familia, le agradezco a Dios porque me levanté con vida, le agradezco a Dios porque hoy agradezco porque pude caminar, porque me pude levantar, porque pues estoy bien, porque me puedo mover en medio de las adversidades que se me presenten, porque puedo ver, porque puedo hablar, porque tengo aliciertos. Agradezco porque me protegieron en el día de hoy de tantas cosas. O sea, hay tantas cosas que agradecer, agradecer por la familia, por el esposo, la esposa, por los hijos, agradecer por la casa en la que vive, agradecer por el hermoso día que está haciendo, pues en este caso está soleado, bueno, y si está lloviendo, pues también agradecer por la lluvia, porque nos va a ayudar a que nutra la GEA y no se deshidrate. Bueno, tantas cosas. Cuando su merced empieza a practicar la gratitud, se genera más resiliencia y se genera la capacidad o la habilidad de manejar el estrés que se presenta en su día. Es más, esta práctica de la gratitud cura una gran cantidad de situaciones fuertes que se pueden presentar en la existencia de las personas. Entonces, es algo muy sencillo, simplemente tome un lapicito y vaya haciéndolo. Agradezca todos los días por 5 cosas mínimo que vivió en ese día. Si al otro día la repitió igual, no importa, pues está agradeciendo porque eso es lo que está sintiendo. Agradezca porque ve, agradezca porque camina, agradezca porque respira, agradezca porque se levanta de su cama, agradezca porque tiene pan en su mesa. O sea, son tantas cosas. Y en el momento en que lo está haciendo, empieza a sentir dentro de su merced completamente paz. Empieza a sentir hasta alegría, empieza a sentir de que hay algo por lo cual su merced tuvo pues un gesto importante en el día que sobresalir, que era esa gratitud por eso que está agradeciendo en ese hoy, pero hágalo todos los días y va a ver cómo cambia. Yo llevo más de que casi 4 leocrones haciendo la práctica de la gratitud en estos días. Les cuento la experiencia en estos días. Fui a visitar a mi papá porque estaba
de cumpleaños, de cumpleaños, fuimos con Jamel y le regalamos, le ofrendamos un diario de la gratitud y le explicamos, papá, mire, mi papá tiene algunas dolencias fuertes, pero le decía, papá, empiece a escribirlo y va a ver cómo le cambia la vida. Y es la verdad, los invito, porque a mí me ha ayudado mucho en situaciones muy fuertes y eso ayuda a que podamos ver las cosas muy diferentes, porque nos damos cuenta que hay cosas tan grandes y tan bonitas por las cuales podemos agradecer y que no simplemente es la enfermedad o las calamidades que se nos presentan las que pueden apabullar nuestra existencia, que hay otras cosas que nos van a teñir la vida o nos van a pintar la vida de colores, como es la gratitud. Entonces, empecemos a practicar la gratitud y la caridad. Así es, Alap, que eso es una de las técnicas, digamos, para salir de la resiliencia, ¿no? Porque naturalmente uno tiende a ver lo, lo malo en todo, ¿no? Y aprende a fijarse en todo lo malo de las circunstancias, de las cosas, a quejarse. Esa es como una corriente que contagiosa a nivel mundial, ¿no? Todo el mundo comienza a hablar, incluso ve noticias y comienza a hablar lo malo que hay en el mundo, etcétera, y no comienza a fijarse en lo bueno, ¿no? Incluso en medio de la lluvia, uno puede encontrar cosas muy positivas, muy bonitas, muy hermosas. Entonces, cambiar de actitud en la vida, buscar, tratar de ver en todo el lado bueno de las cosas, ¿no? Eso es también por ser de la gratitud y eso nos va a hacer cambiar, digamos, nuestra forma de vida, ¿no? Alguien decía que si no podemos cambiar las cosas, pues cambiémonos a nos mismos, ¿no? Que es lo que está A la a la mano. magdu. Entonces, si cambiamos nosotros mismos, comenzamos a ver el mundo como somos, porque cada uno ve el mundo de acuerdo a lo que es cada uno. Si estamos mejor, si vamos cambiándonos, entonces cambia el mundo, porque lo vemos de una forma diferente. Lo vemos a imagen y semejanza nuestra. Por eso, para cada uno, el mundo es muy diferente. Algo también muy importante que nos va a ayudar a que tengamos mejor resiliencia es aprender a decir no. Tenemos que aprender a decir no, porque es que a veces somos muy dados a decir sí en tantas cosas y eso nos está costando hasta la salud. O sea, tenemos que aprender a decir no para no sobrecargarnos de responsabilidades pues, que a veces no podemos manejar. O sea, todo tiene, todo tiene como un límite. Es más, nosotros tenemos que aprender a decir no cuando sintamos que nuestro plato ya está lleno. O sea, ¿para qué le vamos a echar más al plato si no podemos ni comernos todo eso? Aprendamos a decir no para que de esta forma pues tengamos más claridad y más tranquilidad en nuestra vida diaria. No nos sobrecarguemos con cosas que no vamos a manejar, no empecemos a tener una cantidad de cargas en nuestros hombros que nos van a pesar y que nos van a generar dolores. No, no asumamos responsabilidades que a veces ni nos corresponden. Si su merced es muy buena gente, la gente a veces va a abusar por lo buena gente que es. Entonces diga no. Y en el momento en que su merced dice no, se generan cambios, pero pues impresionantes, que le dan la oportunidad de ver nuevas puertas para que pueda caminar por mundos más diferentes y más especiales y más alegres. Entonces, aprendamos a decir no para que no tengamos tantas cosas en nuestra mente y en nuestras emociones que nos pueden perjudicar. Algo muy importante para salir de esos momentos difíciles, para hacer crecer esa virtud de la resiliencia en nos, es rodearse de gente positiva, Ay, ¿no? fundamental. Porque a veces hay que alejarse un poquito de la gente tóxica, porque todo eso es contagioso, ¿no? El pesimismo es contagioso. Hay gente que se queja todo el tiempo de lo que es y de lo que no es. Y eso es contagioso. Entonces, nosotros también asumimos a veces esa actitud, ¿no? Se viene a quejarse alguien con uno y uno comienza a quejarse con otras personas. Entonces, eso hay que evitar o alejarse un poquito de esas personas difíciles, pesimistas, que todo lo ven mal, y más bien rodearse de personas más positivas, que tengan una actitud diferente a la vida,
que siempre estén buscando lo bueno, que se sientan bien, que le animen, etcétera. Todo eso influye dentro de la persona para que vaya desarrollando dentro de sí la resiliencia, esa capacidad de, de- de estar dispuesto a salir de cualquier situación difícil. Entonces, eso es uno de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta dentro del cultivo de la resiliencia. Algo también es que es importante para que podamos tener una buena resiliencia, es enfocarnos en nuestro presente. Hay gente que vive en el pasado, hay gente que vive en el futuro, pero que olvida el presente. O sea, nos toca enfocarnos en el ahora y eso nos va a ayudar a que podamos enfrentar los desafíos de la vida, porque si estamos viviendo circunstancias fuertes y estamos pensando, ah, pero es que cuando yo vivía hace tanto tiempo, pues mi vida era diferente, hace 4 años, eso fue hace 4 años. Ay, que qué rico fuera, que no, o sea, eso es en un futuro. Ahorita toca enfrentar lo que estamos viviendo en la actualidad. Cuando su merced es consciente de que está viviendo el presente y es consciente que es vivir el ahora, nos da la oportunidad de generar estrategias y de crear mecanismos y tener herramientas para poder sobresalir las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, enfoquémonos en vivir el presente y dejar de preocuparnos por un pasado que ya pues aconteció y por un futuro que no ha llegado. Entonces, vivamos el ahora para que el futuro que construyamos pues sea completamente con buenas bases. Así es, Cristo nos enseña a salir de la resiliencia, porque en esa época y en todas las épocas han habido situaciones difíciles. Nos enseña cómo manejar la resiliencia. Entonces, hubo un momento en que él veía que la gente se estaba acongojada, sus discípulos incluso. Claro, cuando se está con el maestro no se elabora a otros niveles económicos. La situación económica a veces puede no ser la mejor, aunque hay otro tipo de riquezas grandiosas que se logra junto a los maestros. Entonces, igual les pasaba a los discípulos, a la gente que andaba con Cristo. Y entonces vamos a ver en Mateo 6:25 que dice, viendo eso, Cristo les dice, no os acongojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de trajear. Les dice, ¿no es la vida más que el alicierto y el cuerpo no es más que el traje? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alicierta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? No. Bueno, y así comienza a recordarles, o sea, a que vean la naturaleza, ¿no? Cómo Dios está siempre dando a cada uno lo que requiere en sumo cierto. O sea, si a las aves les da tanta riqueza, ¿cómo se va a olvidar de un hijo suyo que es mucho más que las aves y que los adivienes, ¿no? Entonces, con esa confianza les decía, busquen el reino de Dios primero y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, que si nosotros encaminamos nuestra vida por el sendero correcto, siempre tendremos lo que es menester en nuestra vida. Algo muy interesante y es que cuando, por ejemplo, se tienen situaciones muy fuertes en la vida, ya sean enfermedades o calamidades que se estén presentando, la gente pierde algo que es la esperanza. Y resulta que para el manejo de la resiliencia es fundamental mantener la esperanza. O sea, la esperanza es esa, a ver cómo le podemos decir, es como esa semillita que está por ahí inactiva, que la tenemos guardada, pero es una semilla que está esperando simplemente las buenas condiciones para ella germinar y convertirse en un gran árbol y darnos frutos. Entonces, esa es la esperanza, esa semillita que tenemos ahí guardadita, inactiva, que está latente, esperando a desarrollarse. No la podemos perder porque es que la esperanza es la que nos motiva a alcanzar el éxito. Si no tuviéramos esperanza de poder llegar a la meta, si no tuviéramos la esperanza de que vamos a pasar estas circunstancias traumáticas, de que nos vamos a alentar, la esperanza de que estamos mejorando, o sea, esa lucecita
nos ayuda a mantenernos como con la chispa de seguir luchando. Entonces, no podemos perderla por encima de lo que sea. O sea, la esperanza, como dicen algunos adagios, es lo único es lo último que debería morir. Es más, no debería ni siquiera morir, porque así sea en la circunstancia más extrema, ella tiene que seguir brillando para darnos la posibilidad de seguir luchando y alcanzar la meta que es el éxito, el triunfo. Otra de las cosas que son muy importantes dentro de la resiliencia, porque no solo es tener, digamos, buena voluntad para salir de esas situaciones, sino también se debe tener la creatividad, porque la creatividad va haciendo que se encuentren eh, caminos insospechados diferentes que puede ser la solución a esas situaciones. Entonces, hay que generar, digamos, incluso ser creativos, o sea, fomentar esa cualidad que hace que el ser humano descubra otros senderos que nos pueden sacar de esas situaciones. Pero no solo a veces son las situaciones difíciles las que menestren nuestra resiliencia, ¿no? Las que menestren esa creatividad, eh, de las que hay que salir. No solo son esos momentos difíciles, sino también son esos momentos buenos, cómodos, aparentemente en lo que estamos ya encuadrados, ¿no? Muchas veces eso es lo que se llama la zona de confort, o sea, espacios en donde parece que ya no hubiera más que hacer, tengo un negocio, pero siempre pienso que el negocio será de la misma forma, o sea, no tengo expectativas a futuro, no tengo objetivos de cambio, sino que permanezco siempre así, no cambia nada. Hay negocios que uno va, vuelve después de algunos heliocrones y ve siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Es decir, no hay cambios y el cambio es importantísimo para superarse. Sin cambio no hay superación. Entonces hay que buscar también los cambios, incluso en estas zonas de confort que son de comodidad, de bienestar. Hay casas, por ejemplo, que uno va a sí mismo después de algunos heliocrones. En su época fue una casa hermosa, muebles bonitos, todo bonito. Pero pasan los heliocrones y nada cambia. Y después de unos 10, 15, 20 Museo. heliocrones, ya aparece, sí, un espacio de nostalgia, de recuerdos, ya las cosas envejecidas, ¿no? Que ya no son espacios donde la gente crece. O Se sea, estancan. se estanca, se encuadra. Y eso podemos hablar también a nivel religioso. Por ejemplo, dentro del catolicismo, ¿por qué la gente no quiere aceptar otras opciones de, de vivencia religiosa? Porque están encuadrados, están en su zona de confort. Me voy a misa a cuando sea el domingo de noche, que es la hora ya de los que por, por cargo de conciencia van a la misa. Entonces, están bien, religiosa están bien, espiritualmente, entre Están comillas, cumpliendo su están deber. bien, están cumpliendo con su deber con Dios, están bien, ¿no? Y no quieren salir de eso, entonces ponen en sus puertas, no, aquí somos católicos y no nos molesten más la vida. Entonces, esa forma es un estancamiento, o sea, esa no es la forma ni de ser feliz, ni de superarse, ni de salvarse, peor todavía. Entonces, hay que salir también de esas situaciones, de esas zonas de confort. Y para eso se merece también la resiliencia, ¿no? El ser creativos, el salir de eso, porque si no salimos de eso, pues a la final terminamos frustrados, terminamos sin ese, esa satisfacción de crecer hasta el último momento de nuestra existencia. Actividades lúdicas podemos desarrollar para que podamos manejar la resiliencia. Eso lo podemos hacer a nivel de nuestra familia, con nuestros antropogenios. Las actividades lúdicas son importantísimas porque nos dan la posibilidad de sonreír, nueva Inti, de disfrutar un momento agradable lleno de alegría. Otra actividad que nos ayudaría mucho.
para que podamos tener un buen manejo de nuestra resiliencia es, por ejemplo, la escritura. Ojalá tengamos como la costumbre de tener una libretica y empezar a escribir cositas bonitas que nos ayuden a generar paz interior. Yo recuerdo mucho que hay un arte japonés que se llama el haiku, el arte japonés que genera paz y tranquilidad en las personas. O sea, los japoneses, los orientales, trabajan mucho con lo que es, pues, lo que es el arte, con lo que son las ramas artísticas, la danza, o lo que son, por ejemplo, las, las melodías, la música, la pintura. Entonces, por ejemplo, ellos escriben algo que se llaman los haiku, y los haiku simplemente son poemas pequeñitos de 17, digámoslo así, 17 versos, ¿sí? Y entonces en los cuales está compuestos por la primera línea de 5 versos, la tercera línea de 7 versos y la segunda línea de 7 versos y la tercera línea de 5 versos. Son solamente 3 lineecitas. Y en esos 17 versos lo que hacen, bueno, en esos 17 versos, en los 17 sílabas, lo que se hace es crear un poema relacionado con lo que está viviendo en ese instante. O sea, los haiku son muy, muy antiguos y es un arte muy antiguo en Japón que da la posibilidad de que la gente componga, componga, componga 3 versos en 17 sílabas. Esa es la palabra, 3 versos en 17 sílabas. Entonces, que componga algo que sale de su interior y empiece a expresar el arte solamente con ese reducido de sílabas, decir cosas muy bonitas. Entonces, por ejemplo, una técnica que ayudaría mucho para que se manejara la resiliencia sería escribir haikus. O sea, no es complejo, pero sí es de empezar a tomarse su tiempo y empezar a hacer de que esa primera línea de 5 sílabas y la segunda de 7 y la tercera de 5 generen algo y empiecen, cuando la persona lo lea, pues sienta de que está diciendo algo, de que diga algo. Es muy interesante esa práctica de hacer haikus, porque ayuda a que la mente se desarrolle, pero más que todo empieza a que la persona exprese su sentir, ¿cierto? Los invito a que lean los haiku, que son de verdad poemas muy bonitos y que da la oportunidad de que la gente empiece a entrarse en sí mismo y empiece a valorar lo que se encuentra en su entorno. Es también una forma en la cual se puede escribir agradecimientos por lo que se está viviendo, o se puedan tomar, por ejemplo, cosas de ese día que fue, entre comillas, cotidiano, pero que pueda plasmar para un futuro cuando se lea una linda remembranza o una superación de algo que se está haciendo. Entonces, los haiku, vuelvo y les digo, son 17 sílabas divididas en 3 versos y que nos ayudan a generar poemas muy bonitos y sobre todo a contar cosas bien interesantes de nuestra vida diaria y que nos van a ayudar a superar situaciones fuertes. Entonces, los invito a que escudriñen más lo que son los haiku y que puedan implementarlo en su día pues cotidiano. Así es que es la mente a veces la que no le deja salir de esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si hay un ser querido que se fue o fue abandonado por su cónyuge, etcétera. O sea, son situaciones que en donde juega mucho la mente. Y hacer ese tipo de práctica como el haiku, pues nos saca de ese estado mental en el que nos encontramos, ¿no? Para aprender a ser resilientes, la mejor época de la vida es la niñez. Esto no quiere decir que ya cuando uno esté mayor no pueda no pueda aprender a ser resiliente. En todas las épocas, pero la mejor época es la niñez. Por eso, si tenemos niños, si conocemos en la familia niños o en la doctrina que hay tantos niños, entonces hay que educarlos a ellos, ¿no? ¿Cómo se los educa a ellos? Aprendiendo a que ellos asuman
enseñándoles a que asuman ciertos retos en la vida, ciertas responsabilidades, que aprendan a resolver algunas situaciones que esté a su alcance, ¿no? Por ejemplo, el enviarle a un niño a la escuela, sin, claro, hay que ver que no haya ningún peligro, pero el hecho de ir solo o de ya encontrarse con los otros compañeritos ya es un reto, ¿no? Entonces, el asumir esas responsabilidades ya es una forma de aprender a ser resiliente. Igual en cualquier ser humano, mientras más responsabilidades tengamos, más aprendemos a ser resilientes. Recuerdo en el templo cuando se encontraban los maestros, el maestro Naya tenía un poco de responsabilidades, era administrador, jefe de una cosa, jefe de otra cosa, y alguien le dijo, estaban eligiendo personal para otra actividad, digámosle a Naya. Ay, Dios mío. Entonces alguien dijo, no, Naya ya tiene muchas responsabilidades. El maestro dijo, mientras más responsabilidades tenga alguien, es mucho más responsable. Entonces le pusieron ese altargo a Naid. Entonces, con eso quiero decir que tenemos que aceptar una responsabilidad que a veces se convierte en un reto, ¿no? En estos días estábamos en algunas elecciones eh, dentro del mismo pueblo taoísta y algunos eran candidatizados para ser pastor de mutantes o para ser counselors o algunos altargos y varios no aceptaron, quizá porque tenían otro altargo que es justificable, o sea, si no se tiene tiempo, pero no aceptar por temor, ¿no? Decir, no, no, yo en eso no me meto. Eso es evadir esa responsabilidad que nos puede ayudar a ser muy resilientes, ¿no? Mientras más responsabilidades, más resilientes y si crecemos esa cualidad en nos, tenemos la facilidad de ayudar más en nuestra familia, en nuestra comunidad, en todos los aspectos, en todos los ámbitos. O sea, si no ejercitamos esa actividad, es muy difícil tener esa cualidad. Entonces, hay que arriesgarse, digamos, asumir esas, esas responsabilidades para ser mejor en la vida. Porque si no cambiamos eh, en ese sentido, vamos a tener muy poquitos cambios también en la vida. Bueno, entonces, estimados hermanos, de verdad los invitamos a que podamos empezar a practicar la resiliencia en cada uno de nosotros, enseñar la resiliencia también a nuestros antropogenios. Recordemos que Holística es un programa que da la oportunidad de que sus mercedes también compartan con otras personas lo que tratamos en estas charlas. Entonces, recordemos que una de las mejores formas que tenemos nos para ayudarnos a nosotros mismos es dando. Entonces, seamos multiplicadores de cada uno de los, pues de las enseñanzas que hemos aprendido y ayudemos a muchos otros que están esperando oír sus palabras, ayudemos a muchos a que puedan practicar la resiliencia y de esta forma puedan salir de, pues de esos estados de confort, porque es que lastimosamente hay estados de confort que son dañinísimos. Por ejemplo, hay gente que es resignada al dolor y a la enfermedad y ahí se quedan en ese estado de confort, no salen. Ah, no, pues yo ya estoy enfermo, ya me voy a morir, ya está con el cáncer, ya está con las articulaciones vueltas una nada, que le dio la artrosis, que le dio el Alzheimer, que le dio, no, o sea, así tenga la enfermedad más fuerte, hay que salir de esa zona de confort que se llama enfermedad. O sea, todos los días nos dan la oportunidad de levantarnos y pues modificar muchas cosas, cambiar. O sea, se los digo por experiencia, cambiemos. Entonces, empecemos y enseñemos, multipliquemos, seamos multiplicadores de esto y al igual como hacemos la yoga y hacemos el chikun y les decimos a sus mercedes, enseñen a los seres que se encuentran en su entorno, invítenlos, que hagan también, hagan lo mismo con esto. Enseñemos la resiliencia para que cambiemos nuestro entorno y el entorno de los demás. Así es, Dalaf, que han habido situaciones o casos de personas que han estado con cáncer y les han dado horas de vida o días de vida
y ellos han dicho no, no han Cambiaron. querido morirse, Esa es la no han palabra, querido, ¿no? no han querido morirse, han sido muy resilientes y han salido de esas situaciones, incluso sin tomar mayor, digamos, clases de medicinas, ¿no? Sino han salido porque su actitud a la vida, hacia la vida, ha sido totalmente diferente. O sea, todo lo podemos hacer con esta actitud que se llama la resiliencia, esa capacidad de salir de esas situaciones difíciles. Entonces, sí, sí podemos hacerlo. Todos podemos superar ciertos aspectos de la vida. Bueno, jóvenes, si alguien tiene algún comentario, alguien tiene alguna pregunta, con el mayor de los gustos los estamos oyendo. Si alguien quiere decir algo, el espacio está abierto. Quiero recordar una enseñanza del maestro Kellyon, que decía que los seres humanos tenemos que ser como los gallos, ¿no? Esos gallos de pelea que, que pelean por la vida. Hasta el último, un gallo nunca deja de pelear. Así esté herido, sigue peleando. Así esté en el suelo, sigue peleando. Y hasta el último, digamos, aliento de su vida está peleando. El maestro Helion Zeus decía, así debemos ser los seres humanos. Hasta el fin, ser unos luchadores por la vida, ¿no? Eso es ser resilientes. Así estemos en las situaciones ya en que nadie tiene esperanza, nos mantener la esperanza, el coraje, y eso se convertirá en, una forma de superar incluso esta misma existencia física y llegar a otras existencias de mejor calidad. Bueno, entonces, si alguien quiere decir algo o tiene alguna inquietud o quiere comentar, los estamos Maestra, oyendo. Hola, hola, buen día. Una buen pregunta. día. Sí, claro. Este, Mire, a una ocasión a mí me hicieron, yo no conocía esta palabra hasta ahorita que ustedes están hablando un poquito de ella. No, nunca he escuchado nada sobre esta palabra, pero la resiliencia. Pero ahorita que ustedes manifiestan algo, una ocasión una persona me preguntó algo así y no supe qué contestarle. Entonces me decía que él pertenece, no sé si sigue perteneciendo a una congregación que se llama los Misioneros de Guadalupe, que están aquí en Tlalpan, en la Ciudad de México, y que alguna ocasión les tocó hacer una visita a unos lugares en la India, porque ellos van así por el mundo proyectando algunas obras para beneficiar a la gente, y pues le tocó ir allá. Y dice que allá, por ejemplo, él vio que hay así como calles que no son calles, sino ni terracerías, sino son como veredas, como caminos, llenos de basura y en las zonas muy pobres, y de gente que no tiene casa y que están así en las orillas de esos lugares y que no tienen ni dónde atajarse, por ejemplo, cuando llueve y que ya saben que se tienen que quedar ahí cuando llueve. El que tiene casa dice que había una casita que tenía 3x3, hecha de varas y de hules y de cartones, que ya era una casa, y que adentro había 11 personas ahí paradas, que cuando se dormían, pues se ponían unas encima de otras. Y él me preguntó, me decía, platicando así, dice, oye, ¿y cómo ayudarles a estas personas, no? O sea, esas personas que de repente no tienen, pero ni qué comer, y no nomás no qué comer, sino que como están bajo el yugo del nuevo orden mundial y los están sometiendo y hay una mano que los está hambreando con esa intención, yo le pregunto, no porque pues, sea mi caso, ¿no? Gracias a Dios, como usted dice, pues aquí nosotros tenemos una casa, tenemos comida, tenemos trabajo, tenemos ropa, tenemos ojos, nariz, boca, 2 piernas, 2 brazos muy buenos, ¿no? Y pues yo la verdad, estoy en el Tao y agradezco infinitamente a Dios eso y 1000 cosas más que tengo. Pero ¿qué contestarles a estas personas, por ejemplo, de esos niños que están ahí, que la mamá pues ya casi casi agarra un pedazo de madera, a ver si se los puede dar de comer, ¿no? Y ¿qué contestaría uno? Pues yo no le supe contestar nada cuando me preguntó qué hacer por esta gente, ¿no?
Y ¿eso aplica en esta palabra o qué me podría usted contestar, maestra? Es que es bastante difícil, digamos, esas situaciones que pasan ellos. No se puede ir a dar una solución a un nivel conscientivo. Por ejemplo, lo mejor sería, bueno, que cambien de conciencia y sepan que lo que su merced decía, que tenemos esas capacidades humanas para salir de esa situación, pero a ellos hay que hacer lo que decía el apóstol Santiago, que hay que irles, buscar una ayuda económica. Hay gente que sí tiene para ayudarles, que quiere, digamos, invertir su dinero en una situación algo así parecida como la que su merced describe. Entonces, buscar esos contactos. Yo haría lo siguiente, buscar esos contactos. Mire, hay esta situación, si le gustaría ayudar a esa gente. Para eso toca moverse, ¿no? Y buscar una ayuda. Cuando uno da el pan al hambriento, el hambriento abre su corazón a las palabras que nosotros podamos decirlo, ¿no? Abre su mente, ve que existe el amor, ¿no?, de alguien que se preocupa por ellos. Esa es una forma de abrir sus puertas mentales, sus puertas del corazón, etcétera. Y ahí sí hacer el resto, pero ir en el sentido contrario, hablarles de Dios, hablarles de la mente, hablarles de la conciencia, eso no tiene sentido. Que ellos Están lo muriendo que de hambre. merecen es comer, es una mejor situación económica. De pronto buscar, hay muchas ONGs, instituciones que ayudan en la construcción de casas, etcétera, ¿no? Existen. Entonces, yo realmente quiero ayudar a esa gente que yo ya vi la realidad de ellos, tengo que dar ese paso. O sea, realmente, porque querer ayudar a la gente solo con las palabras Palabritas, no se no. puede. Eso lo dice Santiago. ¿Qué sacas Palabras si vas y huecos. ahí dices, hola hermano, a un moribundo de hambre, digamos, alguien que está muriéndose de hambre, le dices, hola hermano, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. O sea, eso no está haciendo nada, no No está haciendo sirve. nada. O sea, toca buscar una solución, primero material, ¿no? O sea, que se sienta bien. Y luego sí, ya lo otro. Ya puede entrar en un cambio diferente y hacerle ver que puede, digamos, ser capaz de vivir en mejores condiciones de vida. O sea, eso es ya es dedicarse la vida a eso, ¿no? O sea, hacer todo lo posible por eso, al más luchar para que esa gente pueda salir de esas situaciones, que son situaciones de muchísimos lugares del mundo, ¿no? Entonces, esa sería, ¿no? También hay que ver que las diferencias culturales son como uno de las, digámoslo así, como de las cosas que generan situaciones muy fuertes a nivel de los diferentes lugares donde se presentan estas cosas. Por ejemplo, digamos, el caso de la India es un país muy rico, más debido a sus tendencias religiosas, se presentan situaciones terribles a nivel de hambrunas, a nivel de escasez. África es otro continente en el cual se viven situaciones fuertísimas a nivel de escasez, de hambre, de muertes de niños a tempranas edades. Entonces, como dice Jamet, no son las palabras las que nos van a ayudar a que podamos generar cambios en ellos, son de verdad los hechos. Y si nos queremos ayudarlos, pues metámonos de lleno. O sea, es más, tenemos que hacer trabajo social. Nosotros en el Tao tenemos que hacer trabajo social. Si no vamos a hacer el trabajo social con los de África porque está muy lejos, empecemos a hacerlo con el que está en la puerta de alguna de las casas por ahí pidiendo limosna o está tirado en la calle o el niño que está abandonado o hasta las mascotas que se encuentran en las calles, perros y gatos que no tienen que comer. Entonces, empecemos con lo que se encuentra al alcance nuestro, hacer trabajo social con estos seres para que así podamos crecer un poco más y generar una institución donde ayudemos y mandemos recursos a la gente de África, a la gente de la India, a la gente
a la selva amazónica, bueno, a tantos lugares que hay que ayudar a tantos seres. Es fundamental formar líderes en ese mismo ambiente, ¿no? O sea, sacarles de ahí, de esos ambientes, digamos, no de los ambientes sociales, sino de los ambientes de pobreza, de extrema, y formar líderes para que ellos sean los canales por donde se pueda ayudar mucho más, porque uno de ellos que salga de esa situación es excelente para seguir ese trayecto, ¿no? De todos modos, las situaciones van generando, digamos, estrategias, ¿no? Si se mete uno en esos ambientes, ahí se va generando estrategias, porque el querer hacer abre las mejores opciones para dar forma a soluciones. Y es muy bonito, o sea, es uno de los tratos sociales más dignificantes, porque la verdad, eso cambia la vida de las personas y le da la oportunidad de ver el mundo con los ojos, pero muy abiertos y sobre todo sensibiliza mucho. Cuando se trata con las personas de escasos recursos, cuando se trata con niños, con adivienes, con ancianos, eso genera mucho dolor en el corazón, pero satisface tanto el alma. Y es una labor que tenemos, que todos estamos llamados a hacer, no solamente a oír y volvernos esponjas, tenemos que oprimir esa esponja y dar. Por eso les decimos, hay que dar. ¿Y cómo se da? Con el trato social, no hay más. Alguna vez laboré en un mundo indígena, pero muy deprimente, y en unas situaciones bastante parecidas a las que me está contando. Y teníamos un equipo de trato, ahí había médicos, bueno, había carpinteros, bueno, algunos seres, pero comenzamos a hacer un trato generacional, ¿no? Nos dedicamos a los niños, porque las personas mayores, como nos dice el maestro Kelion Zeus, después de los 50 años es muy difícil los cambios, no aceptan los cambios, pero los niños sí. Y después de 10, 15, 20 leocrones se dieron cambios, ¿no? Esos niños se convirtieron en los líderes de las comunidades donde laboramos. Pasamos como 10 leocrones laborando en esos lugares y se dieron cambios, pero hay que hacer un cambio a nivel generacional, ¿no? No, ya los que están aquí, así ya de mayores, es muy difícil, pero los niños van cambiando, están abiertos a nuevas ideas, se da un cambio de conciencia y van viendo la vida de un mundo diferente, de un modo diferente, y se dan cambios, se puede hacer eso, pero se meneste, digamos, abrazar esas causas con todo, como con alma y corazón, como se dice, con todo lo que es uno, para poder lograr algún resultado, con la ayuda de Dios. El hecho es que queramos, entonces estamos llamados a organizarnos, a generar, por ejemplo, grupos entre nos mismos en los diferentes países donde nos encontramos con nuestros antropogenios, porque recuerden que uno de los mecanismos para tener buena resiliencia es generar grupos de apoyo, ya sean familiares o de amigos, unificarnos y de esta forma empezamos a construir cosas. Entonces, estamos llamados a construir, empecemos a hacerlo, empecemos a hacer el trato social. Bueno, Incluso en la familia se puede hacer un trato social. A veces hay niños, los niños de la familia están descuidados, por aquí sí, botados por un lado. Los mayores parece que que fueran los únicos importantes, ¿no? Pero para cambiar el futuro de esa familia hay que hacer un cambio generacional con los niños. A ellos hay que formarles y ahí sí la familia va superándose, va siendo diferente. bueno, jóvenes, si alguien tiene algo más que decir antes de que cerremos esta Gracias, sesión, lo maestra. estamos haciendo. Con gusto para servirte. Si alguien más tiene que decir algo o va a preguntar algo, los oímos antes de cerrar la sesión. Bien, entonces, Gratísimas, venerables maestros, todo muy importante y esto es para aplicarlo en la vida cotidiana o en la vida diaria. En cuanto a las responsabilidades que decían ahora, que cuando ocurría con el maestro Naya, que le pusieron más actividades, esto también es importante porque
no solo aprende uno a enfrentar muchas situaciones y ayudarle a otras personas, sino que eso le sirve a uno mucho para saber y aprender, para aprender y saber distribuir el tiempo. A mí me ha ocurrido que cuando tengo muchas cosas que hacer, entonces yo digo, bueno, primero esto, después tal cosa. Entonces, en esas condiciones me, me proaccele y el tiempo me rinde, alcanzo a hacer todo y eso me anima, me da alegría, me siento útil y, y, y sirvo, y, ¿cómo es? Y presto mejor servicio a la comunidad. Yo también he tratado con comunidades y se han presentado muchas circunstancias, por ejemplo, a la ayuda a los enfermos a través de los niños. Entonces, cuando las personas mayores o los padres ven que les atienden los niños en salud, en, en educación, que se les daba inclusive el sustento en el ejido, o lo que llamamos escuela, eso es una gran ayuda porque muchas veces los profesores dicen, este niño no aprende, este niño es muy dado a estar desatento. Entonces, ellos inclusive ignoran por qué ese niño es desatento, por qué ese niño no rinde. Y es también por el caso de la inanición, de la falta de aliciertos, porque pasan mal en los hogares, hay muchas menestencias. Entonces, desde que el cerebro y el cuerpo no se alicierten, no tienen tampoco la posibilidad de rendir en los estudios y esos niños se van volviendo no perezosos, sino inactivos y ya no quieren ni asistir a las clases. Entonces son un poco de cosas y situaciones que se van presentando en todas las comunidades de diferentes o de muy similares índoles. Ahí les digo eso, no me prolongo más. Gratísimas por estas conferencias y estas palabras tan bonitas que cada día nos llaman a servir a nuestras comunidades, a nuestras familias y a nosotros mismos a vivir cada día mejor. Gratitud, venerables maestros, y un saludo especial también para todos los que están en la sala. Ojo. Gratísimas, Mago. Gratísimas por tus palabras y gratísimas a todos los que estuvieron en esta charla, deseando de que la paz y la salud sea con sus mercedes y que estén muy bien y que pongan en práctica la resiliencia y enseñen a todos aquellos que se encuentran en su entorno a ser resilientes. Gratitud y que tengan un excelente día. Gratísimas, maestra. Dios los bendiga.